Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado hoy para conversar con nosotros a Teodoro Petkov, ministro de Cordiplan. Teodoro, 1998 ha sido uno de los años más difíciles en la historia reciente de Venezuela, porque todo el mundo pensaba que iba a ser un año extraordinariamente bueno desde el punto de vista económico y que Venezuela pasaría más o menos indemne la crisis asiática. Las pequeñas fluctuaciones que se observaban en los precios del petróleo no se veían como la catástrofe que terminaron siendo. Y eso era una apreciación que compartía todo el mundo, o sea, empresarios, trabajadores, políticos, observadores extranjeros, agencias de crédito, bancos, inversionistas. Sin embargo, pues han estado ocurriendo una serie de acontecimientos que le han costado a Venezuela más de 7.000 millones de dólares en ingresos y ha sido muy difícil ajustarse a ese cambio porque todo el mundo tenía la anticipación de que iba a ser un año extraordinariamente bueno. Desgraciadamente, los precios del petróleo a lo largo del año se han comportado de una manera, digamos, negativa para el país. Inicialmente se estimó que la caída podía darnos un promedio, la caída de los precios del petróleo podía darnos un promedio para el año de $14, contra 15.50, que fue la estimación que se hizo para el presupuesto del 98. Después, un mes después, se produjo una reestimación nueva. Estimamos a $13 el promedio del precio del barril venezolano para el año. Sin embargo, a estas alturas, la estimación de PDVSA es que el precio promedio para el petróleo venezolano en el año 98 será de 11.50, en el mejor de los casos. ¿Eso significa una reducción de cuánto en los gastos de Venezuela? Eso significa, en primer lugar, $4 menos de lo que inicialmente se presupuestó para el año. Quizás sea bueno decírselo a la gente muy rápidamente. Cuando se aprueba el presupuesto cada año en Venezuela, se hace una estimación de cuánto se supone que va a costar el barril de petróleo en ese año y cuántos barriles de petróleo estaríamos vendiendo. Si nosotros estuviésemos vendiendo 3.400.000 barriles diarios de petróleo a 15.50, que es lo que se aprobó para el presupuesto del 98, Venezuela estaría recibiendo 19.000 millones de dólares, 19.200 millones de dólares este año. Sin embargo, estamos vendiendo 2.991.000 barriles diarios por los recortes en la producción a 11, porque hasta ahora el promedio para el año 98 está en 11. 11.50 es la estimación que se tiene, esperando que en el último trimestre del año el petróleo suba un poco, como en efecto ha comenzado a moverse ya hacia arriba. Viene el otoño, viene el invierno. Eso significa una caída, tú lo dijiste, de más de 7.000 millones de dólares, que tiene un efecto tremendo sobre el fisco. Y eso, desde luego, al hacer una nueva reestimación de ingresos a 11.50, nos confrontamos con que los ingresos van a ser menores de los que esperábamos. Por tanto, es inevitable la necesidad de un ajuste. ¿Y dónde se va a hacer ese ajuste? Ahora, hacer ese ajuste no es fácil. Ese ajuste de gastos, nuevamente, no es fácil. Lo hemos comprobado por las reacciones de todo el mundo, ministros, gobernadores, alcaldes, en fin, la sociedad venezolana, porque los ajustes que se hicieron a comienzos de año, entre enero y abril, fueron realmente muy grandes. Fueron ajustes de más de 3 billones de bolívares, billones con B de bolívar. Muy superiores a lo que ningún otro país de América Latina haya hecho en este periodo de dificultades para todos los países de América Latina. Entonces, claro, la reducción del gobierno central entre enero y abril es de algo más de alrededor de 3.4 billones de dólares. Es decir, casi 3 puntos y pico del Producto Interno Bruto. PDVSA hizo, y fue una reducción en todos los ministerios y en toda clase de organismos de la administración, vamos a llamarla descentralizada, con la correspondiente reducción de los gobernadores y de las alcaldías. Y fue una reducción muy grande en ese momento. Ahora, insuficiente. Ahora, la gente se queja de que la burocracia ha crecido, de que la descentralización ha servido para que muchos estados y municipios lo que hagan es
incrementar su burocracia sobre pretexto de que ahora tienen más responsabilidad, mientras que el gobierno central mantiene más o menos intocada su fuerza laboral. Bueno, no, quisiera darte el siguiente dato. A lo largo de los años del gobierno de Caldera y sobre todo en los 2 últimos años, la nómina del gobierno, entendido como del Estado, pues, administración central y administración descentralizada, se ha reducido en alrededor de 230.000 personas. ¿Sobre cuánto? ¿Sobre 1,5 millones? No, sobre 1.300.000 y pico. La cifra exacta no la recuerdo. O sea, como una quinta parte. En este momento la nómina es 1.129.000 y algo. Ahora, esa reducción se ha hecho y además se continúa haciendo, no es que se hizo al comienzo, no. De hecho, la semana pasada aprobamos en el Consejo de Ministros una reducción del Ministerio del Ambiente de alrededor de 1.300 personas. Esa reducción se ha hecho, por supuesto, respetando el pago de prestaciones, en buena medida acordada con las organizaciones sindicales a través de negociaciones sumamente, diría, trabajosas, porque en la legislación venezolana existe una ley, que es la ley de carrera administrativa, que mientras no sea reformada, es una ley que viene de los tiempos sauditas de este país, mientras esa ley no sea reformada, una reestructuración a fondo del Estado venezolano, que no es solamente despedir gente, pero que entre otras cosas implica un redimensionamiento del tamaño, porque para un país de 22 millones de habitantes, 1.100.000 personas es todavía demasiado. Colombia tiene 35 millones de habitantes y tiene 800.000 servidores públicos. Pero para poder avanzar a fondo, habría que modificar la ley de carrera administrativa. Ahora, eso en este periodo era prácticamente imposible. ¿Por qué? Acción Democrática y COPEI no son los responsables de esa ley, por ejemplo. Y no podían corregirla ellos mismos. Bueno, pero casualmente tú sabes bien que el Estado venezolano ha sido colonizado a lo largo de 40 años por una política clientelar. Y por supuesto es bien difícil imaginar, pues bueno, y de hecho lo comprobamos en la práctica, pues, que quienes se beneficiaron de esta política clientelar iban a ser los agentes de modificación de la ley. O sea, que Acción Democrática y COPEI no están interesados en modificar la ley de carrera administrativa. Puede ser que ahora lo estén, al menos en su discurso aparece. No sé, bueno, pero la ley no sé. En el discurso aparece la idea de que es necesario reducir el tamaño de la administración pública. Ahora, quien hable de reducción de del tamaño de la administración pública en Venezuela, sin tomar en cuenta la existencia de esa ley, que es como una piedra de molino colgada en el pescuezo de la República, entonces está charlataneando. O tendría que resignarse a hacerlo de esta manera lenta, trabajosa, como ha tenido que hacerse durante este periodo, donde el gobierno no contaba con mayoría parlamentaria, de tal manera que le resultaba imposible modificar esta ley. Pero esa es una cosa que desde luego, quien hable de reformas en serio en el país, entre otras, tiene que emprender esta. Y toda esa gente que va a hacer, porque ese es el cuento de siempre, ¿no? Que le atribuían en una época al doctor Barrios. Bueno, despedimos a toda esa gente, ¿y qué van a hacer? Desde luego, entre otras cosas, una de las razones por las cuales una reducción del tamaño del Estado no puede ser brutal, sino puede ser de la noche a la mañana, es esta. Hay un problema social y además las implicaciones políticas del asunto y las propiamente administrativas, que es el pago de las prestaciones. Es un proceso que puede tomar algunos años. Pero por supuesto, nadie puede imaginarse que aquí se pueden echar a la calle a centenares de miles de personas de la noche a la mañana. Es decir, eso suena bien dicho y hay gente que me dice, ¿qué hay que hacer? Sí, se dice fácil, pero desde luego no es posible, pues social y políticamente hablando no es posible. Este proceso de redimensionamiento del Estado es más bien lento. Ahora, si contáramos con una ley de carrera administrativa menos obstaculizante de la que existe, por supuesto el proceso conscientemente asumido como lento, sin embargo podría hacerse de manera mucho más profunda. Pero es que las cosas que ocurrieron durante este periodo, si querés, te puedo contar una anécdota. Freddy Rojas Parra crea el Ministerio de Industria y Comercio como parte de todo este proceso de reestructuración, en una labor incluso personal, hablando trabajador por trabajador, asambleas numerosas para ofrecer la opción de que se quiera ir, pues aquí tienen las prestaciones, incluso un poco más, etc. Bueno, hubo 100 trabajadores que no se acogieron a eso y ahí están, amparados, por cierto, por un juez, cobrando sin trabajar. Cobrando 15 y último porque ellos no han podido ser despedidos.
Ahora, mientras tanto... Ahora, ¿te das cuenta de qué obstáculos hay para una reestructuración a fondo? Bueno, el principal obstáculo es que los principales responsables de esa situación, los partidos Acción Democrática y COPEI, no han querido rectificar los errores que cometieron, porque mientras tuvieron el poder en el Congreso para reformar eso, no lo hicieron. Ahora podrán tener todos los discursos reformistas que tú quieras, pero el hecho es que ellos hicieron esas leyes, ellos crearon esas federaciones y esos sindicatos, ellos metieron toda esa gente en las nóminas del Estado y ellos no han reformado ninguna de esas leyes. Y mientras esa gente sigue cobrando sin trabajar, o muchísima de esa gente sigue cobrando sin trabajar, la gente tiene precios más caros porque la inflación es cada día mayor y el dólar es cada día más caro. Claro, yo no voy a hacer en este momento un proceso de intención, puedo darles el beneficio de la duda. Puedo admitir que cuando hablan de la necesidad de redimensionar el Estado, comprenden que hay que hacerlo y eventualmente comprenderían que hay que reformar la ley de carrera administrativa. Ahora, por supuesto. Pero mientras tuvieron mayoría en el Congreso no lo hicieron. No lo hicieron, bueno, eso es obvio. Vamos a cumplir unos compromisos. Para el regreso, déjame dejar una pregunta planteada. Mucha gente piensa que la moneda venezolana en este momento está sobrevaluada, pero el gobierno no quiere ir a una devaluación porque piensa que puede ser el camino para otras devaluaciones, incluso países vecinos pudieran devaluar más que Venezuela y entrar en una carrera loca perjudicial para todo el mundo. Pero mientras tanto están esas tasas de interés para poder mantener el tipo de cambio sumamente alta y la economía se está debilitando y las empresas cada día tienen menos posibilidades de operar. Algunas personas han sugerido hacer una devaluación que sea equivalente a las tasas arancelarias y eliminar las tasas arancelarias. De esa manera, el que quiera sacar dólares pagaría el sobreprecio que implica esa devaluación, pero la gente común no se vería perjudicada porque los alimentos o los bienes importados que compre seguirían costando lo mismo, solo que el diferencial ese de 20-30% sería a cambio de la eliminación de los aranceles. Como las aduanas son un foco de corrupción espantoso, como lo ha descubierto el propio gobierno ahora que trató de poner orden ahí, pues mucha gente le ve muchas ventajas a esto. Se acaba con la corrupción en las aduanas, no se perjudica a la gente común porque le sigue costando los bienes lo mismo y en cierta forma sí se penaliza a los que sacan capitales. Al regreso quisiéramos oír tu respuesta. Con la globalización de la economía existe una interconexión mucho mayor de lo que se pensaba. Y aun cuando nosotros no le vendiéramos muchas cosas al sureste de Asia, sin embargo, pues lo que pasó allá terminó afectándonos a nosotros. En este momento, hoy en día sí nos damos ya más cuenta de eso y pensamos que sí pueden afectarnos las cosas que ocurran en otras partes del mundo. En este momento, Brasil está siendo objeto de una severa crisis, en donde hay una gran desconfianza en la economía brasileña sí tiene muchísimo más relación, está mucho más metida dentro de la economía mundial, ha estado perdiendo reservas a un ritmo pero muy cuantioso, o sea, en las últimas semanas el promedio ha sido de mil millones de dólares diarios. De manera que en este momento la gente está esperando el resultado electoral, pareciera que va a ganar Cardoso, porque allá la gente ante la situación de peligro busca el gobernante más seguro, más experimentado, más sensato. Pero después que Cardoso gane, si gana, va a tener que tomar medidas para enfrentar esa situación. Y esas medidas van a repercutir sobre Venezuela, porque aquí sí hay, aunque no seamos las más relacionadas, ya sí somos todo parte de América Latina. Brasil tiene algunos problemas parecidos a Venezuela. Así como a Venezuela se le está venciendo mucha deuda interna y externa este año, aunque no terminan de dar las cifras exactas, porque por ejemplo, preparando el programa alguien decía que se vencían alrededor de 1.000 millones de dólares en TEMS en este mes, en otro sitio leí que se vencían 2.400 millones de dólares, pero el hecho es que se van a vencer varios miles de millones de dólares en TEMS y en deuda
externa. Brasil tiene un problema parecido, claro, multiplicado por X, porque es una economía muchísimo más grande que la nuestra. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para ese problema? Para lo que pueda pasar en Brasil. Sí. Tendremos tiempo de hacer Sí. un pequeño comentario introductorio, ¿Cómo no? aprovechando lo que tú comentaste. Porque es que me parece importante subrayar eso que tú indicaste y que mucha gente no termina de realizar, que es la idea de que efectivamente hoy hay una interdependencia entre todas las economías del mundo que no existió antes con la profundidad y la dimensión que hoy tiene. Entonces, para que nosotros sepamos bien la clase de problemas que puede estar confrontando Venezuela, tenemos que saber que no solamente que nuestra economía aquí internamente está sufriendo, está pasando trabajo, sino que el entorno que nos rodea es hoy preocupante. Pues nosotros formamos parte, obviamente, de este mundo donde lo que pasa en países cuyo nombre ni siquiera conocemos, por ejemplo, Myanmar, que nadie sabe dónde queda, pero algo que pasa en Myanmar repercute aquí, ¿no? Eso está en el sureste asiático. Efectivamente, la crisis asiática, que pareciera que, bueno, que está tan lejos que no tiene nada que ver con nosotros, pues tuvo mucho que ver, porque la crisis asiática significó que esos países redujeron su demanda petrolera en 9 millones de barriles. Y eso, obviamente, a un país petrolero lo afectó muy duramente. Y ocurre que la crisis de esos países no se le está viendo el fondo. Pero además, la economía más importante de Asia, que es la japonesa, este año va a decrecer. Se estima que en algo así como en 1.7, su decrecimiento, su caída. Esa es una locomotora no solo asiática, es una de las 3 grandes locomotoras del mundo. Y eso obviamente tiene reflejos no solamente sobre nosotros. En Estados Unidos ya se está hablando de que puede hacerse la economía más lenta. Y ha habido algunas alertas preocupantes del señor que dirige el Banco Central de ellos, pues la Reserva Federal. En Inglaterra están esperando una recesión para el año próximo, o sea, una caída importante de la actividad económica. Y todo eso rebota sobre nosotros. El mundo se pensaba que iba a crecer este año 4.2%, va a crecer 2%, la mitad de lo que iba a crecer. Todo eso significa menos petróleo, menos consumo, menores precios. O sea, digo todo esto porque quisiera que sepamos que no estamos en presencia de un traspié que dio la economía venezolana y que, bueno, por la agenda Venezuela o por la edad del presidente o por la cumbre iberoamericana o por cualquiera de esas cosas que se dicen, la economía venezolana está pasando trabajo. No, ocurre que efectivamente cosas que pasaron en Rusia, donde Petro sabe qué relación tenemos con Rusia, con un país con el que no tenemos prácticamente ningún tipo de comercio. Sin embargo, nos golpeó terriblemente y durante un mes estuvimos sufriendo los efectos del colapso financiero ruso. Del mismo modo, entonces, efectivamente, Brasil, que es un país con el cual nuestras relaciones comerciales ahora es que están empezando a coger vuelo y a desarrollarse, pero son todavía muy pequeñas, nada comparables, por ejemplo, con las que tenemos con Colombia, que es nuestro principal socio comercial. Y si en Brasil ocurrieran acontecimientos, digamos, por ejemplo, una hipótesis, pues no, una devaluación grande o cualquier otra medida pues que pudiera tomar el gobierno de Cardoso una vez que gane las elecciones, pues eso sin duda alguna va a tener repercusión sobre nosotros. Eso, obviamente, ese es un ventarrón Una de las cosas que nos puede causar problemas. Ahora, ¿sabes? Las opciones frente a ese tipo de problemas son clásicas, están en todos los libros de texto. Y recientemente leía yo un economista norteamericano muy importante llamado Krugman, que decía, frente a estas cosas hay 3 formulitas. Una, aguántese como está y trate de ver pues cómo se bandeja. 2, haga una devaluación. O 3, establezca un control de cambio. Y entonces él terminaba diciendo, la verdad es que yo no tengo la respuesta, yo no sé cuál es la respuesta en esta hipótesis, pero además creo que nadie la tiene. Y ese es y tengo la impresión, decía Krugman, de que hay algo terriblemente trágico en la evolución que han tomado los acontecimientos económicos mundiales, ¿no? Ahora,
puedes estar seguro que estamos muy atentos a lo que pueda pasar en Brasil. Ahora, fíjate, es muy distinto la actitud frente a un control de cambio de un país como Estados Unidos o como Francia o como Dinamarca o como Suecia, que están en la parte más baja de la lista de los países más corruptos, que un país como Venezuela, como Nigeria o como México, que están en los primeros lugares del hit parade de la corrupción. Bueno, Y de hecho la prueba... Sí, efectivamente, una de las razones, por ejemplo, por las cuales yo no soy partidario del establecimiento de un control de cambio, es porque una de sus vulnerabilidades es que desata o favorece casos de corrupción y de enriquecimiento de algunos sectores a expensas de los demás, totalmente intolerables. Sí. Una de las cosas que la crisis ha puesto en evidencia es lo inadecuado de muchas instituciones que funcionaron muy bien mientras el mundo estaba dividido en dos grandes bloques y no estaba globalizada la economía, ni había ocurrido la revolución de la información. Pero la coincidencia de la revolución de la información con la globalización de la economía y el derrumbamiento del bloque soviético plantean un mundo completamente distinto. Hoy en día se está a nivel global, se está repensando el Fondo Monetario Internacional, se está repensando el Banco Mundial, se deberían repensar las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Pero entre las instituciones que más han sufrido, por lo menos en el caso venezolano, están los partidos políticos. O sea, esos partidos que crecieron a la sombra de un Estado omnipotente, riquísimo, todopoderoso, o que hicieron creer que ese Estado existía, que llenaron al Estado de una burocracia de 1 millón y pico de personas, todas con su respectivo carnecito blanco o verde, ahora se encuentran con que no tienen respuestas adecuadas para la situación que estamos viviendo. Al regreso de estos compromisos quisiera que nos hablara sobre eso, sobre la renovación de las instituciones que pareciera indispensable para superar la crisis a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional. De acuerdo. Regresamos. Analizando toda esta crisis que está ocurriendo en buena parte del mundo, decíamos hace un momento que uno encuentra que hay muchas instituciones que no son idóneas para enfrentar esos retos modernos. En el caso venezolano, entre esas instituciones parecieran estar los partidos políticos. Tanto así que ahora una parte importante del mundo político piensa que hay que hacer hay que convocar una constituyente y hacer una nueva constitución, porque los poderes tampoco son adecuados. Entonces hay que repensar los partidos políticos, hay que repensar el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, qué sé yo. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, ahí hay algo que pudiéramos considerar como hechos, pues, ¿no? Sin emitir ningún juicio de valor, sino simplemente hacer una descripción. Y uno de esos hechos es que el esquema de partidos que nació entre finales de los 30 y en los años 40 venezolanos, durante el gobierno del general Medina, y que ha conformado la base del poder político a lo largo de estos últimos 60 años, incluyendo el interregno perejimenista, que en buena medida fue un arreglo de cuentas entre los socios del golpe del 18 de octubre, pero que sociológicamente hablando responde, digamos, al mismo tipo de intereses y al mismo tipo de sector social que buscó un lugar bajo el sol. Ese esquema está severamente deteriorado, por decirlo. Sí, yo creo que toda esa estructura de poder que giró en torno básicamente a Acción Democrática, que fue el partido dominante de este largo periodo, pues está en lo que pudiéramos llamar un momento de declinamiento, de importante declinamiento. Quizás el dato que objetivamente lo refleja mejor es que en este proceso electoral los dos partidos alrededor de los cuales giró la vida venezolana en estos 40 años,
ocupan los últimos lugares en la preferencia electoral de los venezolanos. Es decir, pareciera que esto indica, nos habla de un declinamiento bien importante de su influencia y de la percepción que tienen hoy los venezolanos de estos partidos. Entonces, pareciéramos estar viviendo una suerte de crisis histórica, que creo que la hemos vivido en otros momentos de nuestra vida venezolana. Creo que la República Conservadora en su momento entró en crisis y pasamos a la República Liberal, pero a través del pasadizo de la Guerra Federal y la tremenda violencia de ese periodo. La República Liberal se desintegró también, literalmente hablando, y hubo una violencia menor que la de la Guerra Federal, pero en fin de cuentas la pequeña guerra relámpago de Cipriano Castro, e inauguramos el periodo, vamos a llamarlo, de autocracia militar, incluso regionalmente localizada, autocracia militar andina, que a su vez entra en crisis ya en los años 40 y por una vía violenta mucho más sofisticada y menos brutal, que fue la del golpe de Estado, se abrió paso a una nueva época histórica, donde los partidos políticos pasan a jugar el rol principal, ya los partidos políticos modernos. Ahora, estamos asistiendo a lo que podríamos llamar una etapa terminal, estamos desde mi punto de vista, desde luego, perfectamente debatible, una suerte de transición de una época histórica, de un cierto modelo de hegemonía política a uno distinto, a uno nuevo. Y ojalá que esa transición se haga de manera pacífica y democrática. Estamos asistiendo al nacimiento de partidos nuevos, embrionarios todos, por cierto, informes, la mayor parte de ellos, sin esa estructura orgánica que tuvieron los viejos partidos. Parecen más bien aluvionales, ¿no? Sin implantación, sin el tipo de implantación a los que los venezolanos estamos acostumbrados, que es que los partidos colonizan las organizaciones de la sociedad, ¿no? Sindicatos, organizaciones profesionales, organizaciones vecinales, etcétera. No, estos movimientos que vemos hoy son de naturaleza distinta. ¿Cuáles de ellos cuajarán definitivamente? ¿Cuáles desaparecerán? No lo sé, pero sí sé que en el nuevo periodo en que estamos entrando se van a abrir nuevos espacios políticos en Venezuela. En la medida en que el país sea una sociedad democrática, obviamente los distintos intereses de la sociedad van a estructurarse en formaciones políticas. Tendremos nuevos espacios políticos. De los viejos partidos, ¿cuáles podrán reconvertirse? ¿Cuáles podrán reconstruirse, literalmente hablando? Ayornarse, ponerse al día, incluso desde el punto de vista programático. No lo sé bien, ¿no? No quisiera entrar en un terreno que me obligaría a hacer definiciones más bien hasta electorales, pero eso es un desafío que tienen. Fíjate, en 1945 se ponen de acuerdo un partido que viene de sufrir una importante derrota electoral, Acción Democrática, con un grupo de militares jóvenes golpistas. Ahora en 1998 estamos viendo una alianza parecida entre un grupo de militares golpistas, estos fracasados a diferencia de aquellos, porque aquellos era su primer intento, pero militares jóvenes golpistas, con un partido, el PPT, que también viene de sufrir una derrota importante en su escisión de la causa R. El mismo MAS también muy dividido, cuestionado por este escándalo del Congreso y todas esas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, en aquella oportunidad la sociedad entre los militares golpistas y el partido naciente duró muy poco. Y por eso a los 3 años los militares resolvieron que ellos eran los que se quedaban con el poder y excluyeron a sus socios. En esta oportunidad pudiera ocurrir lo mismo, o sea que los militares, vistos los resultados electorales, tú hablabas de encuestas, las encuestas dicen que el movimiento que manda dentro de la conformación de fuerzas que respalda a Hugo Chávez es el MBR. El MAS, el PPT, el Partido Comunista, el MEP, todo eso que tú llamaste una vez el chiripero de la izquierda, eso no llegan ni a 2%. Entonces, pareciera que ya, incluso sin necesidad de golpe ni de nada, el MBR se va a quedar con la fuerza política. Y luego está surgiendo Proyecto Venezuela como un partido también importante a nivel nacional y en menor grado el Movimiento Irene. Y después vienen AD y COPEI. Entonces, es como un cambio bien grande. A eso me refería cuando decía que hay
partidos que están evidentemente declinando y partidos que están naciendo, de los cuales todavía no tenemos claro el perfil, no sabemos cuáles van a cuajar como tales y cuáles no. Vamos a entrar Ahora, fíjate, en una nueva época, obviamente, desde ese punto de vista, ¿no? Hay una cantidad de dirigentes políticos con trayectoria interesante que en este momento uno ve muy desubicados, ¿no? El caso de Pedro Pablo Aguilar, por ejemplo, el caso de Eduardo Fernández, el caso de Claudio Fermín, el caso tuyo. O sea, no es que quiera establecer ningún vínculo No, en yo común, te comprendo perfectamente, claro. O sea, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, yo te hablé de que, en mi opinión, vamos a asistir a un periodo en el cual nuevos espacios políticos se van a abrir, porque tengo la impresión de que ni los viejos partidos declinantes, ni algunas de estas fuerzas emergentes van a responder completamente a la necesidad venezolana de contar con mecanismos de expresión política y de expresión de intereses. Cuando hablo de nuevos espacios políticos pienso en eso, espacios en los cuales obviamente seguramente se producirán, nacerán nuevos liderazgos, por así decir, y seguramente se reubicarán algunos de los Fíjate, dentro de viejos, la ideología con la que tú has comulgado, vamos a llamarla de socialismo democrático, en los últimos, en esta década, hemos visto como dos partidos socialistas difuntos, como era el Partido Laborista inglés o el Partido Socialista francés, se renovaron de una manera impresionante y conquistaron el poder. ¿Tú crees que algo así pueda estar planteado en Venezuela? ¿Una renovación como la que Jospin hizo con el socialismo francés o como la que Tony Blair hizo con el socialismo inglés? Bueno, no, yo no descarto para nada esa posibilidad. Es lo que hubiera querido en su momento, en una cierta época, que el MAS hubiera podido jugar ese rol. Porque nosotros de alguna manera fuimos eso, una fuerza innovadora en el sentido de propiciar o proponer un camino socialista y democrático, que pudiera incorporar una visión moderna, sobre todo en lo económico, y de reforma institucional profunda dentro del ámbito democrático. Bueno, pero como hoy hay un ejemplo internacional bien visible, yo pienso que efectivamente este esfuerzo que en Europa se está dando con muchísima fuerza, de antiguas fuerzas socialdemócratas o socialistas que se han reconvertido, por así decir, que han renovado todo su planteamiento programático, y bueno, y de hecho ejercen gobierno, lo ejercen en Francia, lo ejercen en Inglaterra, lo ejercen en Italia, lo ejercen en Holanda y en las viejas socialdemocracias escandinavas. Es decir, Europa en ese sentido viró en una parte hacia la izquierda, ¿no? ¿O la izquierda viró hacia el centro? Puedes también decirlo así, porque en el lenguaje de Tony Blair pues, es una proposición de centro-izquierda. Bueno, ok, pero lo que me importa no es tanto la ubicación topográfica del asunto, lo que me importa es la posibilidad de darle vida a una proposición que vincule una visión moderna de la economía, de la necesidad de modernizar el conjunto institucional venezolano, acompañando a la necesidad de rescatar los viejos valores de solidaridad, justicia y libertad. Esto suena vago, pero en gracia a la brevedad no lo puedo decir de otra manera. Lo digo a partir del diagnóstico. En fin de cuentas, ha pasado mucha agua bajo los puentes, hemos aprendido que los grandes cambios con los que una vez soñamos resultaron en abortos históricos mucho peores que las enfermedades que pretendían remediar, pero en fin de cuentas las sociedades a partir de las cuales surgieron los movimientos que las desafiaron, siguen presentando desigualdades, injusticias espantosas. ¿Quiénes pudieran acompañarte en ese esfuerzo? No me pongas a hacer futurología. Vamos a esperar primero lo que va a pasar en los pocos meses que quedan, cuál va a ser el cuadro político venezolano posterior. No, yo te estoy hablando de una idea general en este momento, que no tiene ninguna concreción, obviamente, ¿no? Pero de lo que puedes estar seguro es que yo no me voy a retirar de la política.
de la acción política. O sea, piensas seguir en política y Pienso entiendo seguir, que efectivamente. te gustaría fundar un movimiento que represente estas ideas. Me gustaría participar de un esfuerzo en ese sentido, cómo no. Y yo creo que va a haber espacio para él en la vida venezolana. De manera que a tus compañeros del MAS los esperas en la bajadita. Bueno, puedo decir en un cierto sentido que sí. Muchos de ellos crees tú que recapacitarán. Tú sabes que el MAS es un movimiento muy matizado internamente, ¿no? Y además significó un importante esfuerzo de renovación política e intelectual en el país, al margen de su dimensión. Exacto. Yo creo que dio contribuciones bien importantes a la renovación de la vida política. Fenómenos como el de la descentralización, por ejemplo, son inseparables de la historia del MAS. El replanteamiento de un camino democrático para la izquierda forma parte de un logro fundamental de ese partido. Ahora, como los partidos son instrumentos de la sociedad, bueno, llega un momento en que ya hay uno que ya no va más, bueno, hay que crear otro instrumento, si es posible. O en todo caso, si el MAS puede continuar existiendo como un instrumento viable, bueno, magnífico, la mejor suerte para ellos. Pero mi propio destino lo veo vinculado a otras experiencias. Bueno, muchas gracias, Teodoro. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado hoy para conversar con nosotros a Teodoro Petkov, ministro de Cordiplan. Teodoro, 1998 ha sido uno de los años más difíciles en la historia reciente de Venezuela, porque todo el mundo pensaba que iba a ser un año extraordinariamente bueno desde el punto de vista económico y que Venezuela pasaría más o menos indemne la crisis asiática. Las pequeñas fluctuaciones que se observaban en los precios del petróleo no se veían como la catástrofe que terminaron siendo. Y eso era una apreciación que compartía todo el mundo, o sea, empresarios, trabajadores, políticos, observadores extranjeros, agencias de crédito, bancos, inversionistas. Sin embargo, pues han estado ocurriendo una serie de acontecimientos. La sociedad venezolana, porque los ajustes que se hicieron a comienzos de año, entre enero y abril, fueron realmente muy grandes. Fueron ajustes de más de 3 billones de bolívares, billones con B de bolívar, muy superiores a lo que ningún otro país de América Latina haya hecho en este periodo de dificultades para todos los países de América Latina. Entonces, claro, la reducción del gobierno central entre enero y abril es de algo más de alrededor de 3.4 billones de dólares. Es decir, casi 3 puntos y pico del Producto Interno Bruto. PDVSA hizo, y fue una reducción en todos los ministerios y en toda clase de organismos de la administración, vamos a llamarla descentralizada, con la correspondiente reducción de los gobernadores y de las alcaldías. Y fue una reducción muy grande en ese... que le han costado a Venezuela más de 7.000 millones de dólares en ingresos. Y ha sido muy difícil ajustarse a ese cambio porque todo el mundo tenía la anticipación de que iba a ser un año extraordinariamente bueno. Desgraciadamente, los precios del petróleo a lo largo del año se han comportado de una manera, digamos, negativa para el país. Inicialmente se estimó que la caída podía darnos un promedio, la caída de los precios del petróleo podía darnos un promedio para el año de $14, contra 15.50, que fue la estimación que se hizo para el presupuesto del 98. Después, un mes después, se produjo una reestimación
nueva, estimamos a $13 el promedio del precio del barril venezolano para el año. Sin embargo, a estas alturas, la estimación de PDVSA es que el precio promedio para el petróleo venezolano en el año 98 será de $11.50, en el mejor de los casos. ¿Eso significa una reducción de cuánto en los gastos de Venezuela? Eso significa, en primer lugar, $4 menos de lo que inicialmente se presupuestó para el año. Quizás sea bueno decírselo a la gente muy rápidamente. Cuando se aprueba el presupuesto cada año en Venezuela, se hace una estimación de cuánto se supone que va a costar el barril de petróleo en ese año y cuántos barriles de petróleo estaríamos vendiendo. Si nosotros estuviésemos vendiendo 3.400.000 barriles diarios de petróleo a $15.50, que es lo que se aprobó para el presupuesto del 98, Venezuela estaría recibiendo $19.000 millones, $19.200 millones este año. Sin embargo, estamos vendiendo 2.991.000 barriles diarios por los recortes en la producción a 11, porque hasta ahora el promedio para el año 98 está en 11. 11.50 es la estimación que se tiene, esperando que en el último trimestre del año el petróleo suba un poco, como en efecto ha comenzado a moverse ya hacia arriba. Viene el otoño, viene el invierno. Eso significa una caída, tú lo dijiste, de más de $7.000 millones, que tiene un efecto tremendo sobre el fisco. Y eso, desde luego, al hacer una nueva reestimación de ingresos a 11.50, nos confrontamos con que los ingresos van a ser menores de los que esperábamos. Por tanto, es inevitable la necesidad de un ajuste. ¿Y dónde se va a hacer ese ajuste? Ahora, hacer ese ajuste no es fácil. Ese ajuste de gastos, nuevamente, no es fácil. Lo hemos comprobado por las reacciones de todo el mundo, ministros, gobernadores, alcaldes, en fin.